Tesoro en la OTAN. Rusia creará nuevas bases militares en respuesta a la caída del gobierno de Siria. Lo que aparentemente fue una derrota de Rusia permitirá una mayor expansión del gigante euroasiático en África. Indudablemente la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria está moviendo el tablero de la geopolítica internacional. Debido a la caída del gobierno de Siria, aliado de Rusia, diversos medios han informado este 10 de diciembre que Rusia aparentemente habría comenzado a retirar sus fuerzas navales del puerto sirio de Tartus, esto debido principalmente al acercamiento de los yihadistas a unos 30 kilómetros de la base rusa. La base rusa de Tartus en Siria sirvió como base estratégica clave a orillas del Mediterráneo. Medios informaron que ya el pasado 2 de diciembre, el buque de apoyo ruso Yelnya partió del puerto de Tartus, mientras que también se registró la salida de 2 fragatas, un barco de apoyo y un submarino. Durante la guerra civil siria, la base rusa se amplió y modernizó significativamente, y desde el estallido del conflicto en Ucrania en 2022, su papel se volvió aún más importante a la hora de apoyar las operaciones en el Mar Negro y limitar al mismo tiempo las actividades de la OTAN en el Mediterráneo Oriental. Muchos analistas creen que la salida de los barcos y el submarino del puerto de Tartus puede indicar un cambio estratégico militar por parte de Moscú en la región. Se ha revelado que Rusia estaría buscando la implementación de 2 nuevas bases militares, posiblemente en Sudán y Libia. En este sentido, el experto militar estadounidense Dora Masikot señala que la retirada de los buques de guerra rusos en el mar abierto puede ser una medida temporal hasta que se tome una decisión sobre futuras acciones para la base de Tartus. Los buques de guerra rusos abandonaron la base de Tartus en Siria y entraron en una área marítima aproximadamente a 8 kilómetros de la costa. Según datos de los analistas de Oshit Brand Efrit y MT Anderson basados en imágenes de satélite del servicio Landsat. En detalle, el grupo naval ruso en Siria incluye en particular la fragata Almirante Gloskovo, el patrullero Almirante Grigorovich, los buques auxiliares de suministro Vatsma y Yelna y el submarino Novorossiysk. Un medio suizo sugiere que Rusia negociará con las nuevas autoridades en Damasco el mantenimiento de una presencia naval. Al fin y al cabo, la base en Tartus no es solo una cuestión de prestigio. Las bases militares de Rusia en Siria permitieron realizar operaciones en África, incluidos Libia, la República Centroafricana, Sudán y los países del Sahel como Burkina Faso, Mauritania, Mali, Níger y Chad, donde la presencia de la Armada rusa creció en los últimos años y se volvió cada vez más notoria. El medio suizo destacó que la importancia de la base naval de Tartus aumentó especialmente en el año 2022, después de que Turquía cesara los estrechos del Bósforo y los Dardanelos a cualquier buque militar. Esto hizo imposible que nuevos barcos militares pasaran por el Mar Negro al Mar Mediterráneo y regresaran. El informe detalló que incluso antes del 2022, Rusia intentó reforzar su presencia naval en Oriente Medio. En particular, Vladimir Putin y el expresidente sudanés Omar al-Bashir acordaron crear una base en el Mar Rojo con capacidad para albergar a 300 soldados rusos y 4 barcos. La base debería estar ubicada en Puerto Sudán, que desde el estallido de la guerra civil en 2023 es la capital de facto del país. El medio Sudán Tribune escribe que inicialmente Rusia llegó a un acuerdo con las antiguas autoridades del país para la construcción de una base en Puerto Sudán. Luego fue suspendido, pero los nuevos dirigentes que tomaron el poder en octubre de 2021, después del golpe de estado en el que militares llegaron al poder, continuaron la cooperación con Rusia. La primavera de este año, una numerosa delegación rusa encabezada por el representante especial Mikhail Bogdanov visitó Sudán. Según el medio Sudán Tribune, finalmente se pudo acordar la construcción de una base militar a cambio de apoyo al ejército sudanés. El Instituto Americano para el Estudio de la Guerra predice que en el contexto de los acontecimientos en Siria, Rusia acelerará significativamente la creación de una nueva base naval en Sudán. La base en Puerto Sudán no solo permitirá el control total del Mar Rojo, sino que también proporcionará logística militar de Rusia en África, escribe el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra. Actualmente se utiliza para ello la base militar en Tartus, en Siria, cuyo futuro es incierto. Desde Tartus se transportó personal y equipo a Libia, lo que sirvió de trampolín para una mayor transferencia de fuerzas y activos a los países del Sahel.
Sobre este tema de las nuevas bases militares rusas, la publicación francesa Le Monde escribió que presumiblemente la logística militar rusa se realizará asimismo a través del puerto Tobruk en la provincia de Sinaraika, en Libia. Tobruk es el puerto más grande del este de Libia, controlado por el Ejército Nacional Libio bajo el mando de Khalifa Haftar. En el conflicto libio, Rusia lo apoya. El viceministro de Defensa ruso, Yunus Bekirov, ya ha realizado 4 visitas en Benghazi, la base política y militar de Khalifa Haftar, desde el año 2023. El centro de suministro estratégico está situado en Jufra, una región libia situada a 300 kilómetros al sur del Golfo de Sirte, a donde llegan fuerzas y equipos desde Tobruk, escribe Le Monde. Según la publicación francesa, las negociaciones entre Moscú y Haftar incluyeron la creación de una base naval en Libia, especialmente en Tobruk o Sirte. La creación de una base naval rusa en Sirte plantearía una amenaza para la OTAN. Tener buques de guerra rusos en Sirte sería en general una pesadilla para la OTAN, ya que la ciudad, situada en Cirenaica al este y Tripolitania al oeste, está a solo 600 kilómetros de la costa de Sicilia, donde se encuentra una instalación militar de la OTAN, la base aérea Sigonella. El proyecto de una base rusa en Sirte, por cierto, es un plan de larga data, sobre el cual Moscú negoció con Muammar Gaddafi en el año 2009 a 2010. Además, este podría ser un puerto de doble uso. China ha estado siguiendo este camino durante mucho tiempo, o sea, la construcción de puertos de doble uso. Ha creado muchos puertos de doble uso a través de acuerdos con autoridades nacionales para construir puertos comerciales. Un puerto tan puramente civil que adormece la vigilancia de Occidente solo se vuelve militar con el tiempo. Seguramente, como el caso de Sudán, la situación en Siria obligará a Moscú a intensificar las negociaciones con Haftar sobre la creación de una base naval. Como escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra, si Rusia está buscando un reemplazo para Tartus, los puertos libios son mucho más convenientes que los sudaneses. Indudablemente, la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria ha cambiado el tablero de la geopolítica internacional. Con este mensaje en la televisión estatal siria, los rebeldes han informado de la caída del régimen de al-Assad. Lo han anunciado con una frase: la ciudad de Damasco ha sido liberada. Mientras se están sucediendo a esta hora las celebraciones a lo largo de todo el país. Los disparos de celebración suenan por todo Damasco y por todo el país. Las banderas de la oposición siria empiezan a ondear y las fotos del ya derrocado presidente Bashar al-Assad arden en algunos edificios gubernamentales. Este es el Palacio Presidencial. Vecinos y rebeldes lo han saqueado. Han llegado a la capital sin apenas resistencia. En algunos puntos del país hay miedo por lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.